Bueno, estimados compañeros, vamos a continuar explicando algunas derivadas de funciones algebraicas muy sencillas utilizando las fórmulas de derivación que ahora notan ustedes. La explicación de la derivada de una constante ya se dio, o sea, de una función constante es igual a 0, es la fórmula número 1. La derivada de la función identidad ya se dio, vale 1. Arriba vale 0, vale 1. Y esta fórmula la vamos a aplicar. La derivada, aquí se establece la derivada de una suma de funciones. Así se expresa, de una suma algebraica de funciones. U es una función, P es una función, W, y se relacionan sumándose o restándose. La derivada de una suma de funciones es la derivada de cada una de ellas. Fíjense. Y precisamente si aquí es más, aquí es más. Si es menos, es menos. Entonces se derivan por separado y después se suman o se restan. Esa es la explicación. Esta fórmula de una función elevada a un exponente ya la vimos, ¿sí? En la fórmula 5. Y esta es la derivada de una constante por una función, también ya se vio en un anterior video. Bueno, primeramente vamos a juntar esta fórmula y esta, o sea, la 5 y la 6, la vamos a aplicar simultáneamente en unas funciones y sobre esas funciones se van a encontrar, dijéramos que a las derivadas de algunas funciones de forma muy rápida. Vamos a proceder. Miren, por ejemplo, si yo tengo una función como de este tipo, y1 igual, fíjense, a 3x cuadrada. Me interesa a mí conocer cuál es su derivada. Bueno, yo veo lo siguiente, que esta va a ser mi función, fíjense, ¿qué fórmula voy a utilizar? La fórmula que voy a utilizar va a ser k por u, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que la k es 3, ¿sí? Y la u es x cuadrada. Entonces, para derivar esta función, ¿qué fórmula utilizo? Bueno, me fijo yo aquí y observo que es la número 6. Entonces, cuando yo vaya a derivar esta función, yo voy a decir la derivada con respecto a x, fíjense, de 3x cuadrada va a ser, la constante sale, entonces sale 3 y luego voy a tener la derivada por ¿quién? De x cuadrada. Ahora, si ustedes se acuerdan, la derivada de x cuadrada, lo que hacíamos el 2, lo bajábamos y la x se disminuía en 1 en el exponente. Entonces, esto va a ser igual a 3 por ¿quién? Por 2, ¿sí? Y luego por ¿quién? Por x a la ¿quién? A la 1, porque este se disminuyó en 1. ¿Cuál es el resultado? 3 por 2, 6x. Ese es el resultado, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo yo tengo, bueno, aquí voy a hacer un resumen. ¿A qué es igual? ¿A qué resultó la derivada? La derivada, si ustedes se fijan, resultó en multiplicar este 2 por este 3 y 2 por 3, 6x, pero la x se disminuyó en 1, en un exponente, miren, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo otra función de este tipo, ahora yo tengo y2, por ejemplo, fíjense, igual a 5 por x a la 4. Y a mí me interesa derivar esa función, lo que yo voy a tener es lo siguiente. La derivada con respecto a x de 5x cuarta, ¿sí? Nuevamente
Fíjense, lo voy a hacer despacio. Yo sé que esta es mi K, es una K, el 5. Y esta es U elevado, ¿quién? A la N. Entonces, esta K, ya sabemos que cuando es K por U, porque finalmente todo esto, aunque es U a la N, es una función. Entonces, esta K la sacamos, es 5. ¿Están de acuerdo? Y luego vamos a derivar X cuarta. Cuando yo voy a derivar X cuarta, yo ya sé del video anterior que este 4 pasa aquí y la X la voy a disminuir, digo, el exponente lo disminuyo en 1. Entonces me va a quedar así. Esto es igual a 5 por ¿quién? 5 por el 4, ¿sí? Así. Luego por X, ¿a la quién? Al cubo. ¿Sí? Entonces me queda 5 por 4, 20 X cúbica. ¿Sí? Eso es la derivada. Ahora, yo voy a decir lo siguiente, miren. Siendo este resultado, me regreso a ver la función original y yo noto que nada más se multiplica 4 por 5 y me da X, ¿qué? X cúbica. Hagan de cuenta que cuando yo multiplico 4 por 5, este 4, ya lo disminuyo en 1, ya no va a ser 4. Ahora va a ser X al cubo. Entonces lo disminuyo en 1. 4 por 5, 20X cúbica. ¿Qué fue lo que resultó? Bueno, bajo ese principio, miren, yo puedo encontrar la derivada, que la voy a denotar así, y3 igual, por ejemplo, a 6x cuarta, ¿sí? Miren, y4 igual, aquí voy a escribir algo nuevo, menos, vamos a ponerle, menos 10x, fíjense, a la menos 2. ¿Sí? Bueno, primero y3. ¿Cuál va a ser su derivada? La denoto con la notación prima. Y3' va a ser 4 por 6, 24. Y X cuarta la voy a disminuir en 1, en un número, y me va a quedar X cúbica. Esa es la derivada. De esto, fíjense, ¿cómo quedaría la derivada? De este queda y4', el prima simboliza la derivada. ¿Sí? Fíjense, se multiplica menos 2 por menos 10. ¿Cuánto es menos 2 por menos 10? Bueno, aquí lo voy a poner. ¿Sí? Menos 2 por menos 10. ¿Sí? Y esta X, como se disminuye en 1, quiere decir que voy a tener X a la menos 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado final? Pues esto va a ser, fíjense, va a ser menos 2 por menos 10, menos por menos, más. Pues va a quedar 20. Luego x menos 2 menos 1, x a la menos 3. Esta es la derivada, que lo pude haber hecho yo de aquí directamente. Menos 2 por menos 10, menos 20. Menos 2 menos 1, menos 3. ¿Sí? Eso se cumple también, compañeros, si yo tuviera expresiones como de este tipo. Y5 igual, por ejemplo, a 2 tercios de x, fíjense, a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuál es su derivada de esta función? Bueno, la derivada, así rápido, va a ser la siguiente. La derivada va a ser el menos 3, lo multiplico por 2 tercios. Entonces va a ser menos 3 por ¿quién? Por 2 tercios. ¿Sí? Y luego menos 3 menos 1 me va a quedar ¿qué? X a la menos 4. Cuando este 3 está multiplicando y dividiendo, entonces me queda nada más 2.
menos por 2, me va a quedar menos 2x a la menos 4. Obviamente el menos 4 quiere decir esto, menos 2 sobre x cuarta. Y esto sería la derivada, ¿sí? Entonces, estas reglitas son muy simples, pero que pueden seguirse dando. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de esta fórmula, ¿sí? De aplicación de la fórmula número 3. Por ejemplo, si yo tengo ahora, la expresión y6, fíjense, y6 igual, miren, a 3x cuarta menos 8x cúbica, ¿sí? Luego más 2x cuadrada menos 8x, vamos a ponerle más 5x menos 2. Esa es toda mi función, ¿sí? Como ven ustedes es de varios términos, ¿sí? Le hago un alejamiento para que vean cómo es la función. A mí me interesa derivarla. Entonces, como a mí me interesa derivarla, la voy a derivar, ¿sí? Y eso es y6'. Voy a derivar primero este término. Ya sabemos que cuando tenemos esta expresión va a ser 4 por 3, 12. Y este lo disminuimos en 1. O sea, ¿x qué? X cúbica. Luego aquí dice menos. Ahora ¿cómo queda? 3 por 8, 24. ¿X qué? X cuadrada, porque se disminuye en 1. ¿Sí? A ver que se vea bien 2. X cuadrada. Luego más 2x cuadrada, entonces va a ser más 2 por 2, 4x. ¿Sí? Eso es. Ahora, más 5 por x. ¿Cuál es la derivada de 5 por x? 5. La derivada de menos 2, pues me queda menos 0. ¿Sí? En esos casos, compañeros, obviamente el menos 0 yo se lo estoy poniendo aquí como explicación de la derivada de pero ya al final pues no se toma en cuenta, ¿sí? No se toma en cuenta, entonces la derivada va a ser ¿qué? Va a ser y'6, aquí se lo voy a poner, y'6 es igual a 12x cúbica menos 24x cuadrada más 4x más 5 más 5 nada más. Esa es la derivada. Y aquí hemos estado aplicando, ¿qué fórmula fue la que aplicamos? Aplicamos la fórmula número 3. ¿Sí? Aquí ya la borré. Esto es W. La derivada con respecto a W con respecto a X. ¿Sí? Bueno, entonces, esto nosotros lo podemos ver con mayor detalle, ¿sí? En los ejercicios que tenemos por ahí. Bueno, podría yo tomar otra fórmula de una vez. La voy a escribir que dice la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de u. ¿A qué es igual esta derivada? Esta derivada dice que se deriva lo que está adentro de la raíz, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz se le llama el argumento de la raíz cuadrada. Y abajo se escribe 2 veces
el valor de la raíz. Esa es la fórmula, ¿sí? Esta fórmula en los apuntes aparece como fórmula número 7, ¿sí? Aparece como 7. Entonces lo vamos a dejar como 7, ¿sí? Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Fíjense. Por ejemplo, si yo tengo y igual, vamos a ponerle en este caso y7 igual a raíz cuadrada, miren, de x cúbica. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada, que la voy a poner como y7', dice, ustedes tienen que sacarle la raíz, que tienen que ponerlo en forma, se le llama de cociente. Y dice, en la parte del denominador, aquí lo vemos, va dos veces la raíz como está. Entonces la raíz es ¿quién? X cúbica. Entonces 2 veces la raíz. Ahí está. X al cubo. ¿Sí? Y luego dice, en la parte del numerador se escribe la derivada de lo que está dentro de la raíz. Entonces, la derivada de lo de adentro, pues es esto. Es la derivada de este x cúbica. Esto realmente sería la u, ¿verdad? Es la u, la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada, pues es la raíz cuadrada de afuera y esta es lo de adentro. Ahora les digo yo, entonces, la pregunta es, tenemos que poner, ¿sí? Arriba, lo voy a dejar indicado, aunque ya sabemos qué valor tiene. Derivada con respecto a x de x cúbica. Ahí vamos a poner la derivada de esto. Ya sabemos cuál es la derivada de x cúbica. De acuerdo a los ejercicios anteriores, nosotros vemos que la derivada de x cúbica, el 3 se baja y el x se disminuye en 1. En el exponente, entonces va a ser 3x cuadrada, ¿entre quién? Entre 2 veces la raíz, ¿qué? De x cúbica. Y esto ya así lo podemos dejar, ¿sí? Obviamente hay procesos algebraicos que se pueden hacer con esta expresión y esta expresión, ¿sí? Pero para este caso así lo podemos dejar. En realidad esto representa x a la 1/3 y este es x al cuadrado, ¿sí? Este sería, cuando se quiere hacer los procedimientos, este x es 6/3. 6/3 es 2 y este es x 1/3. Entonces se eliminan 2/3 con 1/3, se le restan y va a quedar 5/3. 3/2 de x a la 5/3. Estos procedimientos ya son algebraicos. Entonces va a quedar así. 3/2 de x a la ¿quién? A la 5/3. ¿Sí? Esto sería ¿quién? La y'7. ¿Sí? Este proceso, ¿sí? Lo voy a explicar con mayor detalle en otro video. Bueno, entonces, esto ya sería el video que representa de forma muy sencilla y de manera casi mecánica cómo se obtendrían las derivadas de algunas funciones algebraicas. Eso es todo. Muchas gracias.